Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quería disculpar la ausencia de nuestro director de la RESAD, de Pablo Iglesias Simón, porque tenía asuntos fuera de la escuela, fuera de Madrid, y por eso me ha encargado a mí que presente las jornadas y os dé la bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia a este séptimo workshop internacional del Grupo de Investigación ReadyArt 21 de la Universidad Carlos III, al que, gracias a la insistencia y la colaboración de David Ojeda, pues hemos podido firmar este acuerdo de colaboración, y por eso estamos aquí participando y dejando nuestra sede por primera vez, ¿no?, en este encuentro. Bueno, pues el encuentro se llama La discapacidad expandida. También doy la bienvenida a toda la gente que se está conectando por streaming, y también deciros, por si alguno no se puede quedar hasta el final, que todo el encuentro quedará grabado y alojado en nuestro canal de la RESAD. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias a Julio Checa por haber hecho también posible esta colaboración, y esperemos que sea el inicio de muchas otras. Muchísimas gracias, Elena. Lo primero, desde luego, es dar las gracias a la RESAD por acogernos. Es quizá también doblemente emotivo, que fui profesor aquí del 2006 al 2010 y llevo mucho tiempo sin venir, y estos reencuentros siempre tienen algo, ¿no?, de sentimental, algo de entrañable, pero también hablan de una necesidad que es la de establecer vínculos entre instituciones, entre organizaciones y entre las fuerzas vivas que tratamos de acometer desde nuestros ámbitos de investigación, de trabajo, de acción. Tratamos de acometer, como digo, proyectos que solo tienen sentido si efectivamente son capaces de transferir sus reflexiones o sus progresos a otros individuos, a otros miembros de la sociedad, y por supuesto contar con ellos. Así que gracias en este caso a la RESAD por habernos acogido y también por haberse animado a firmar este proyecto de colaboración, pues, que esperemos sea muy provechoso. También creo que es obligado dar las gracias a Plena Inclusión y a la Fundación Psicoballet Maite León, con quien ya llevamos trabajando algunos años, porque de la misma manera que la RESAD, estas instituciones pues han entendido que merecía la pena explorar vías de colaboración y tratar de poner en común las energías. Como se decía, este es el séptimo workshop, es la séptima ocasión en la que nos encontramos. Es la primera que lo hacemos fuera de la Universidad Carlos III. En las otras 6 ocasiones lo hemos hecho en el campus de Getafe. Siempre han sido abiertos, por supuesto, y hemos dedicado trabajos a pensar en la discapacidad en relación a los límites, por ejemplo, del humor, las normas y las diferencias, los límites de la ficción, las intersecciones con el género, con la vejez, las normas y las diferencias. Y uno de los aspectos que habíamos visto que todavía nos faltaban por revisar, en todos los casos son tentativas, son pequeñas aproximaciones, no damos nada, por supuesto, por acabado, ni mucho menos, eran precisamente todas las imágenes que circulaban en torno a eso que denominamos la discapacidad o personas con discapacidad, de las que carecíamos, como digo, de referentes. Nosotros trabajamos sobre todo sobre artes escénicas, sobre literatura, artes audiovisuales, y veíamos que hay un vacío muy significativo de todas estas imágenes. Por eso hablamos de una discapacidad expandida, siguiendo también un proyecto que se puso en marcha hace ya algún tiempo en la Universidad Alemana de Passau, dedicado específicamente a las relaciones familiares en el entorno de la discapacidad. Nosotros pensábamos que todavía era posible ir un poco más allá, y por eso el término expandida. Y con ese propósito organizamos este workshop, organizamos esta sesión de trabajo, a la que invitamos naturalmente a algunas personas de nuestro grupo de investigación, pero también a representantes de estas instituciones, de estos grupos que llevan haciendo, como digo, este trabajo desde hace muchísimo tiempo, mucho más que nosotros. Nosotros llevamos ya 10 años, pero desde luego hay esfuerzos que vienen de mucho más atrás y hay que también reconocerlo. En todos los casos, el resultado de estos workshops, el resultado de estos congresos, lo hemos traducido en papel, lo hemos llevado a la publicación en formato abierto,
en dos editoriales de cierto prestigio, Petalán y De Gruyter, y aprovecho para decir que acaban de salir 4 monografías en esta semana, han aparecido por diferentes razones todas a la vez, 4 libros que son resultado de estos trabajos. Esperamos que esto que empezamos hoy se pueda desarrollar a lo largo de los próximos meses y en algún momento se convierta también en un pequeño congreso del que podamos dar cuenta en otra publicación. Así que, bueno, quienes puedan estar interesadas o interesados en estos trabajos, en estas publicaciones, pueden acceder a ellas, como digo, en formato abierto. Para la sesión de hoy me consta que tenemos alguna baja, que ha habido alguna persona que a última hora nos ha avisado que estaba enferma y eso naturalmente no tiene solución, pero estoy convencido de que las personas que nos van a acompañar pues nos van a enseñar mucho de todo eso que nosotros desconocemos, todo eso que nosotros no podemos ver en los libros, en los textos, en las obras de teatro, pero que esperamos que de aquí a un tiempo pues empecemos a encontrar imágenes, referentes y modelos que nos ayuden también a avanzar en esta reflexión. Como no quiero quitar más tiempo y vamos a empezar ya con la primera de las mesas redondas, solamente recuerdo que vamos a tener una primera sesión, después tomaremos un café aquí en la cafetería, después tendremos la segunda sesión y finalmente cerraremos con una pieza de danza que nos ofrece Psicoballet Maite León, que tuvimos ocasión de ver el año pasado en la universidad, en peores condiciones, lógicamente, que las que ofrece la Sala García Lorca, y estoy seguro de que va a ser también pues una pieza que vamos a disfrutar mucho para cerrar esta jornada. Así que, bueno, muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos, y esperemos que el día sea muy provechoso. Gracias. Bueno, pues buenos días. Vamos a comenzar entonces esta primera mesa de trabajo de la mañana. Yo me llamo David Navarro, soy investigador del grupo Rediar 21 y voy a intervenir ahora en primer lugar, pero meramente para introducir o para continuar introduciendo en realidad, tras las palabras del director del seminario, el profesor Julio Checa, al quien le tomo un poco el relevo de lo que venía diciendo, las cuestiones y los puntos de vista que hoy nos ocupan. Una vez hecho eso, pues tendré el gusto de ir presentando una a una a las profesionales que me acompañan en la mesa, 2 de ellas de manera presencial y una tercera en línea, y el placer de pasarles la palabra para que podamos escuchar sus intervenciones. Pues bien, en el grupo de investigación de Rediar 21, con sede en la Carlos III, llevamos ya varios años, que empiezan además a no ser pocos, 10 años, decía Julio Checa, ocupándonos del estudio sobre la presencia y sobre la ausencia, fundamentalmente en las artes escénicas, pero también en la literatura, de personas que tradicionalmente soportan el peso de una importante carga de exclusión social. Más concretamente porque formas de exclusión no es que haya precisamente solo una. En el grupo hemos tratado de abordar la representación en las imágenes culturales, en los relatos de la realidad de personas cuya exclusión o cuyo riesgo de exclusión o cuya situación de discriminación se deriva, podríamos decir, de la incapacidad social, de una cierta incapacidad colectiva para reconocer, para incorporar como propio, para asumir el hecho incuestionable de la diversidad funcional. Esto es el hecho tan evidente como soslayado de que nuestras capacidades son diferentes, el hecho de que lo que podemos y no podemos hacer varía en cada caso y además depende. Depende de circunstancias, si se quiere, que son consustanciales a cada sujeto, como, por supuesto, de las circunstancias y de los contextos, o sea, del tipo de marco en el que cada individuo se desenvuelve y convive con el resto. Un marco atravesado por las normas de toda índole que nos regulan, normas tácitas o explícitas, impuestas o acordadas, justas o injustas, marco atravesado por los vínculos que establecemos, por los recursos con los que contamos, etc. Bien, pues creemos que con esta idea de la discapacidad expandida que nos convoca en este seminario, podemos empezar a pensar en el espacio de lo que rodea
a una discapacidad, es decir, a pensar en los contornos, en sus alrededores inmediatos, casi me atrevería a decir a pensar en la habitación de al lado, por utilizar el título de la última película de Almodóvar, que algo tiene que ver no con la discapacidad, pero sí con la enfermedad, con la dependencia, con la dignidad personal, con la necesidad de asistencia y de compañía. Por cierto, también como otra película española muy reciente de título Los Destellos, dirigida por Pilar Palomero y que es excelente. Entonces, ¿qué implica, digo, desde este punto de vista la reflexión relativa a los contornos, a los alrededores sobre los que la discapacidad se expandiría o ejercería su ámbito de impacto, de influencia? La discapacidad y también otras manifestaciones de la diversidad, otras, entre comillas, diferencias como las que tienen que ver con la enfermedad mental, que ha ganado cada vez más presencia en la conversación pública, o también con la vejez. Y todos los indicadores señalan que vamos hacia una sociedad cada vez más envejecida. Bueno, pues evidentemente en los espacios aledaños a cualquiera de estas condiciones o circunstancias personales a las que hago referencia y de las que se derivan determinadas necesidades específicas, hay o no hay, digo, en estos espacios colindantes, adyacentes, hay o no hay leyes garantistas, hay o no hay recursos y medios materiales disponibles, hay o no hay redes de apoyo, sistemas asistenciales, movimiento asociativo, fundaciones, hay o no hay vías para la accesibilidad y para la plena inclusión, hay o no formas de adaptación, instituciones educativas especializadas, hay o no prácticas artísticas atentas a las capacidades de todas las personas, entre un largo etcétera, ¿no? Y hay también, naturalmente, en estas inmediaciones de las que estamos hablando, otras personas cercanas que conviven con quienes, hijos, madres, hermanos, amigas, parejas, presentan algún grado de dependencia o con quienes han visto mermada su autonomía o requieren atenciones especializadas o atraviesan cualquier tipo de situación potencialmente incapacitante o limitante. Alrededor de las personas con necesidades específicas, en torno a ellas, hallamos, claro, a estas otras personas que en muchos casos se encuentran ante la responsabilidad de asumir de una u otra manera la tarea de los cuidados. Y a lo largo de la mañana vamos a tener precisamente la ocasión de detenernos sobre esta cuestión y la oportunidad de arrojar luz sobre la vida de las personas que forman o formamos parte del entramado de la discapacidad expandida, un entramado, una red probablemente de personas que somos interdependientes y que nos necesitamos. Y vamos a tener la ocasión de poner el foco en estos alrededores que son el medio familiar, o que son los centros educativos, o los centros de día, o las residencias de mayores, o los propios profesionales de la salud, de la asistencia y de los cuidados, pasando por los espacios públicos, los lugares por los que transita nuestra vida y que están o no adaptados y que son o no accesibles, también en la esfera de la cultura, o pasando, y ahora mismo me detengo un momento sobre esto, por los propios marcos legislativos, por los sistemas de protección, de solidaridad colectiva, de cooperación, por los servicios públicos de los que deberíamos dotarnos para salvar o dignificar nuestras vidas, especialmente en el caso de las personas más vulnerables, más frágiles o más expuestas y que menos posibilidad tienen de ocuparse de sí mismas mediante sus propios medios, sea que estemos hablando de clase social y por lo tanto de capacidad económica, sea que estemos hablando del heterogéneo abanico de lo que llamamos diversidad funcional, de formas sistémicas de discriminación como la que por ejemplo tiene lugar en el caso de las mujeres, o de la superposición o intersección de todas ellas. Por ejemplo, y como se recordará, pues hará pronto 20 años de que en 2006, bajo la presidencia de Rodríguez Zapatero, las Cortes españolas aprobaran la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de la Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la conocida como Ley de Dependencia, que sentaba las bases del actual sistema público de servicios y de prestaciones que se destinan a personas que, como reza la propia ley, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, precisan de determinados recursos específicos o adicionales para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Con esta ley se pretendía, por lo tanto, sentar las bases de lo que a veces se ha denominado el cuarto pilar del estado del bienestar, junto a esos otros tres que serían la educación, la sanidad y las pensiones. Conocidos son también los límites en la aplicación de esta ley o de este sistema, conocidas son sus deficiencias, los tiempos de espera, la infrafinanciación que en ocasiones ha caracterizado al sistema, los recortes durísimos durante la crisis que comienza en
8, los conflictos entre administraciones o partidos políticos, la tensión a la que la pandemia de la COVID-19 sometió al sistema, en fin, como conocidas son también las sucesivas denuncias por parte de las asociaciones y de las entidades y sindicatos. Por razón de tiempo y porque vamos a tener la ocasión de detenernos en ello durante la mañana, me parece pues no entraré yo ahora en más detalles, pero sí puede recordarse que este mismo año 2024 el actual ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, anunció formalmente en el mes de mayo la intención de reformar tanto la ley de dependencia como la ley de discapacidad para adecuarlas al nuevo artículo 49 de la Constitución, que como sabemos bien se modificó a principios de año, y para garantizar el pleno disfrute de los derechos que este artículo, en consonancia con los tratados y convenios internacionales, reconoce. También, poco después, en junio de este año, el Gobierno aprobó una estrategia estatal de cuidados con el propósito de reforzar este nuevo modelo legislativo que se prevé poder desarrollar, también en función de si hay o no presupuestos generales y estas cosas. Por cierto, esta estrategia que menciono, ya aprobada por el Gobierno, partía del cálculo, de la estadística, de que es un 10% de la población española la que necesita cuidados o apoyos específicos, y del cálculo también de que en un 70% de los casos estas personas son atendidas únicamente por algún integrante de la familia, por supuesto, en la gran mayoría de los casos las mujeres, que además muchas veces tienen que dejar de trabajar, que dejan de cotizar, entre otras renuncias. Y quizás también merece la pena mencionar, por razón de su actualidad, y aunque sea como todo lo que estoy diciendo de manera un poco superficial, la muy reciente aprobación ya definitiva de la ley ELA, que ha suscitado un acuerdo por unanimidad entre los partidos políticos en el Congreso y en el Senado, y que, entre otras medidas, garantizará cuidados durante las 24 horas del día a los pacientes en la fase más avanzada de esta enfermedad neurológica o neurodegenerativa tan grave. Retomo ahora la idea de la discapacidad expandida para abordarla desde un segundo punto de vista, porque me gustaría valorar por un momento de qué manera la diversidad funcional, la discapacidad, la cuestión de la dependencia y también la reflexión sobre el envejecimiento y sobre la enfermedad mental se expanden o vienen de hecho expandiéndose en la producción escénica y literaria más reciente o más inmediata. En el ámbito de la narrativa, sobre el que yo no voy a detenerme, ha habido, me parece, una verdadera proliferación en los últimos años de textos relacionados sobre todo con la enfermedad mental, aunque también con la discapacidad. Muchos de ellos, muchas de estas novelas escritas por autoras, muchas veces, en algunas ocasiones, también en relación con la cuestión de la maternidad, que también ha sido un tema recurrente. Remito al Seminario de Escritura y Psiquiatría que Julio Checa y el psiquiatra Mariano Hernández dirigen desde hace ya varios años en la Universidad Carlos III, y remito también al Club Internacional de Lectura y Pensamiento que se realiza en la Biblioteca de Humanidades de esta universidad, que coordinan el mismo Julio Checa y también David Conte, aquí presentes, abordando en sus últimas ediciones temáticas como las que estoy refiriendo, ¿no? Salud mental, discapacidad, dependencia. Y probablemente podríamos hablar de series y de cine, y podríamos hablar de cómic. Ahí está, por ejemplo, el último Premio Nacional de Cómic de este año 2024, que estoy leyendo ahora mismo porque me he hecho con él hace poco y que me parece una cosa magnífica, titulada El cuerpo de Cristo, de la autora Bea Lema, sobre relaciones familiares y enfermedad mental. Pero por mi parte esta mañana me referiré solo a las artes escénicas, tomando además como muestra o como referencia únicamente el caso de la temporada actual en Madrid. Creo que puede tener algún interés, que puede suscitar alguna conversación ahora o en el café, en la comida, cuando sea. A mediados de septiembre, una figura de la talla de Angélica Lidl presentó en los teatros del Canal la obra Damon, el funeral de Berman, que se había estrenado en verano en el Festival de Aviñón, y en la que el escenario se puebla con los cuerpos, incluso desnudos, de personas visiblemente ancianas y que en ocasiones se desplazan sobre silla de ruedas, una estética, por cierto, que la dramaturga ya había explorado como parte de su muy particular universo poético y escénico en el espectáculo Una costilla sobre la mesa, : padre. La silla de ruedas está o ha estado presente también de distinta manera en al menos otros dos espectáculos que yo haya podido ver recientemente. Por un lado, en la obra Manuela, el vuelo infinito, escrita y dirigida por Emilio del Valle, presentada este octubre dentro del Festival Surge en la Sala Cuarta Pared, y que parte de la historia real de una mujer, de una deportista que tuvo un accidente practicando la escalada y que como consecuencia de ello perdió buena parte de la movilidad y de la sensibilidad de su cuerpo, y esta persona, Manuela Bosch, formaba parte sobre el escenario de esta pieza y daba voz a su propia historia y a su propia realidad. Por otro lado, estoy pensando en la pieza Temis, de la compañía chilena Bonobo, que ha formado parte del Festival Internacional Teatro a Mil, y en la que la silla de ruedas
forma parte de la caracterización de uno de los personajes principales, ya mayor, aunque ello no resulta directamente tematizado ni tiene prácticamente relevancia en el desarrollo de la trama. Mencionaba hace un momento a Aviñón y habría que decir, claro, que también tras su estreno en este festival francés de absoluta referencia y tras el hito que ello supuso en el Teatro Valle-Inclán del Centro Dramático Nacional, vienen teniendo lugar y todavía están teniendo lugar las representaciones de La Gaviota, la excelente versión, adaptación del texto de Chekhov, interpretada por un elenco casi exclusivamente conformado por personas ciegas o con visibilidad reducida, que ha dirigido Chela de Ferrari. Ciego es también, por cierto, no hace falta decirlo, el personaje de Max Estrella en Luces de Bohemia, el clásico de Valle-Inclán, que desde octubre y hasta diciembre está siendo representado en el Teatro Español con motivo del centenario de la edición definitiva del texto. Si bien en este montaje dirigido por Eduardo Vasco, el icónico personaje es interpretado como tradicionalmente ha resultado habitual por un actor sin discapacidad, sin ceguera, en este caso Ginés García Millán. Esto no es necesariamente ningún demérito, claro, pero resulta interesante el contraste con el caso, por ejemplo, de La Gaviota que acabo de mencionar. Y vuelvo un momento sobre el Centro Dramático Nacional para referirme ahora al espectáculo titulado Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad? Es una comedia escrita y dirigida por Mireia Gabilondo que está siendo representada en el Teatro María Guerrero, de cuyo elenco de 3 personas, es una producción pequeña, forma parte el actor con parálisis cerebral Telmo Irureta y que aborda esta pieza en clave de humor temas como la depresión, la discapacidad intelectual y la cuestión de la dependencia. A propósito de la salud mental, en este caso en clave femenina, podría tal vez citarse la pieza Histeria de Carla Naiman, que fue representada entre septiembre y octubre en el Teatro de la Abadía. Y por terminar con el apartado de teatro, mencionaría solo un par de montajes más que han estado pudiendo verse hasta hace poco en el Teatro del Barrio. Por la cartelera de este espacio de Lavapiés han pasado en estos últimos meses, entre otras piezas, una creo que muy meritoria como Contención Mecánica de Zaida Alonso y la Compañía de Teatro de los Invisibles, que es una pieza que en realidad se estrena el año pasado en el Festival de Otoño, pero que ha tenido presencia mucho tiempo en cartel, hasta hace nada, y que tiene que ver en clave parcialmente documental con la violencia psiquiátrica y con el orgullo loco, y en la que participaba junto al elenco de actores y actrices el activista y poeta Rafael Carvajal, o también en el Teatro del Barrio se ha representado durante varios meses y hasta hace pocos días una pieza como El Chispazo, escrita y protagonizada por Marcos Mayo, autor y actor con parálisis cerebral que participó en calidad de intérprete en obras como Lectura Fácil o como Supernormal. Es una pieza además, esta del Chispazo, que hace especial hincapié en el aspecto de la sexualidad o de las sexualidades menos normativas. No quisiera dejar de decir algo sobre lo que se refiere a la danza, aunque sea más brevemente ya para terminar. Primero porque en diciembre en la Sala Cuarta Pared va a presentarse el espectáculo Parlemna de la compañía catalana de Vero Zendoya, que es una destacada exponente del trabajo dancístico profesional con personas con discapacidad. Segundo porque, y no me parece casual, 2 coreógrafas y bailarinas de la envergadura y tan relevantes en nuestro país como lo son Carmen Werner y Elena Córdoba van a estrenar respectivamente en esta temporada 24-25 sendos espectáculos de danza directamente relacionados con lo que en ocasiones denominamos neurodiversidad. Efectivamente, en poco más de 10 días, si no me equivoco, Carmen Werner junto a su compañía Provisional Danza estrena de nuevo en la Cuarta Pared como parte del Festival de Otoño una pieza inspirada, según afirma la propia creadora, en la reflexión sobre la locura y su borrosa definición. En febrero, Elena Córdoba estrenará en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque un espectáculo titulado El Idiota, en el que el artista se aproximará al mundo de los bufones del siglo XVII que Velázquez retratara en la corte de los Austrias, bufones en muchos casos, claro, con alguna forma de discapacidad física o cognitiva. Y por cierto, sobre la edad y sobre los cuerpos en el escenario de estas 2 veteranas bailarinas, también hay alguna cosa que se podría decir. En fin, termino ya, y aunque se quedan cosas fuera, menciono estos casos acotados, ya digo, a la presente temporada 24-25 en Madrid o directamente a este otoño en el que estamos, porque creo que, aunque la muestra sea pequeña y evidentemente quedan fuera referencias importantes que podríamos tomar de temporadas inmediatamente anteriores, la relación de estos títulos que he tratado de esbozar creo que resulta elocuente o creo que ilustra cuanto menos que algo se está moviendo o se ha movido. Los ejemplos que he citado son verdaderamente muy diferentes entre sí, primero porque se ocupan de manifestaciones variadas de la diversidad funcional, segundo porque parten de modos escénicos y de estéticas igualmente muy distantes, y en tercer lugar, naturalmente también porque los resultados son absolutamente dispares.
desde los más hasta los menos satisfactorios, dicho esto a título meramente personal, pero es evidente que todos ellos corroboran o dan cuenta de una de las hipótesis fundamentales sobre las que se levantó y sobre las que se desarrolla el proyecto de investigación de Rediar 21, que es que el repertorio de espectáculos inclusivos y de textos dramáticos sobre la diversidad funcional está experimentando un cierto auge que merece ser reconocido y estudiado, y la hipótesis también de que la perspectiva de la diversidad funcional inaugura de hecho una serie de posibilidades verdaderamente fértiles en relación con la capacidad de personas, de artistas, que solo en fechas muy recientes estamos aprendiendo a valorar y a disfrutar. Iniciativas artísticas que en muchas ocasiones se apartan ya de los modelos más tradicionales o más estereotipados, que están contribuyendo a cambiar la sensibilidad y los imaginarios sociales y que nos parece que demuestran por muchas razones la importancia de apostar por políticas culturales inclusivas desde la base, como puede serlo la formación de personas, hasta el final del recorrido, como puede ser la programación de estos espectáculos en espacios de referencia. Por mi parte lo voy a dejar ya aquí para no restar tiempo a las intervenciones que en realidad me parecen más importantes, que son, como digo, las de las profesionales que nos acompañan. Tenemos que excusar por razones de salud la ausencia de Vanessa San José, que hubiese querido poder estar también en esta mesa, y paso por tanto a darle la palabra en primer lugar a Marisa Delgado, que es trabajadora social, actualmente que ejerce como coordinadora del Servicio de Información y Orientación de la Federación Plena Inclusión Madrid, y trabaja desde hace más de 8 años, según me ha dicho, junto a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y junto a sus familiares en otras asociaciones vinculadas también a Plena Inclusión. Entonces, Marisa, cuando quieras tienes la palabra. Perdona, un segundo. ¿Podéis pedir que silencien el audio del...? Es que se está colando el sonido de la pantalla y está pitando todo el rato, es muy molesto. No sé si lo... Pues a lo mejor nos han oído ya, no sé. Victoria, no sé si nos han oído. Nos piden que te asegures de que tienes el micro cerrado. Sí, disculpad, lo cierro. Gracias. Pues, cuando quieras, Marisa. Genial, muchas gracias, David. Como bien ha dicho David, yo soy trabajadora social de formación y desde el inicio de mi andadura profesional he estado vinculada al movimiento asociativo que trabaja con personas con discapacidad intelectual y sus familias. Ahora mismo soy responsable del Servicio de Información y Orientación de Plena Inclusión Madrid. Hoy va a participar aquí mi compañera Silvia Moreno, que es la responsable del programa de familias, pero bueno, por cuestiones personales no ha podido acudir y lo hago yo en su lugar. Pero de todas formas, tanto el Servicio de Información y Orientación en el que yo soy la responsable como el programa de familias que coordina mi compañera Silvia están estrechamente vinculados y evidentemente pues tanto las personas con discapacidad como las familias tienen un papel fundamental. Para contextualizar un poco, os quería empezar explicando qué es esto de Plena Inclusión Madrid. Y Plena Inclusión Madrid es una red de organizaciones que trabajan con personas con discapacidad intelectual y sus familias. Y fue fundada en Madrid en 1978. Actualmente son 119 entidades las que forman parte de esta red de organizaciones. O sea que, como podemos observar, es un número bastante numeroso, que ahora veremos también por qué son tantas asociaciones las que forman parte. Y Plena Inclusión Madrid trabaja a rasgos generales en 3 líneas. Por un lado, el proveer apoyos tanto a las personas con discapacidad como a sus familias, a defender los derechos de las personas con discapacidad y sus familias y ser agente de cambio social. Trabaja con las, siempre voy a decir, personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias porque son quienes forman estas asociaciones y trabajan con las personas a lo largo de toda su etapa vital, desde la infancia, incluso antes de que tenga lugar el nacimiento, cuando ya se hace la detección de la discapacidad durante el embarazo, como a lo largo de toda la etapa vital. Por eso contamos, pues bien como decía David antes, dentro de la red de servicios que recogen desde dependencia, contamos con recursos de atención temprana, con viviendas en comunidad, centros ocupacionales, servicios de inserción laboral, centros residenciales, pues recursos de todo tipo
para las personas con discapacidad. Yo os decía que ahora mismo, en el 2024, son 119 entidades las que forman esta red de la Federación de Plena Inclusión Madrid, y me parece importante el que valoremos por qué son tantas entidades, por qué se forma esta red de organizaciones. Y es que en 1978 ya consideran que es necesario llevar a cabo esta agrupación para tomar fuerza todas ellas, unirse y que tengan otra palanca de cambio social. Y es que las entidades que trabajan con personas con discapacidad intelectual surgen a partir de las familias. Son las familias de las propias personas las que llevan a cabo la detección de necesidades y las que identifican el que tienen que trabajar en que sus familiares con discapacidad intelectual cuenten con recursos y servicios en función de su etapa vital, de las necesidades que han detectado. Y lo que va surgiendo son estas asociaciones o estas fundaciones formadas, como os decía, por las familias, por lo que nos encontramos con un montón de entidades, cada una con su casuística particular, formada por estas personas. Por ello, muchas de ellas a lo mejor pueden ser muy numerosas y otras muy pequeñas, que recojan servicios más concretos. Y es fundamental también que tengamos en cuenta que en este sentido las familias eran el centro, se centraban en proveer esos servicios que necesitaban sus familiares con discapacidad intelectual. Y nos encontramos con una transición de los modelos de apoyos, cómo va cambiando los apoyos que recibían las propias personas con discapacidad en este cambio de paradigma, porque en un inicio tenemos que pensar, y que yo creo que es pues con toda esa recapitulación de películas, obras de teatro y literatura que nos ha mencionado David, hemos podido ver cómo se ha llevado a cabo toda esa evolución de los apoyos, todo ese cambio de paradigma. Y es que en un primer lugar tratábamos a las personas con discapacidad como a aquellas personas a las que había que dar un apoyo más médico y asistencial, y ahora nos encontramos en un modelo de apoyos mucho más se me ha ido la palabra, más naturalizador, más en comunidad, como decías tú, sin esas barreras dentro del entorno o con el contorno, como tú decías. Por eso es importante que tengamos en cuenta que las familias forman parte de ese núcleo, y voy a insistir mucho en ello, en el núcleo de la creación del movimiento asociativo. Y llega un momento en el que se lleva a cabo una transición de esos modelos, ese papel que ejerce la familia se empieza a delegar un poco en las figuras más profesionales que se encontraban trabajando en el movimiento asociativo, dejando un poco a un lado a la familia que había llevado a cabo esa detección de necesidades, para que las figuras más profesionales ocuparan ese papel más central dentro de las entidades. En ese momento en el que eso sucede, porque digamos que esto sería una recapitulación histórica, las familias quedan a un lado, no desaparecen, pero sí que ejercen un papel a lo mejor no tan principal como habían tenido al inicio en la creación del movimiento asociativo. Al final, esto al cabo de los años se identificó como un error, porque las familias que habían sido las fundadoras y las identificadoras de esta necesidad se quedaron con un papel secundario que no era el que debían de tener, ¿no? Y una vez que se identificó que eso había sido un error, el relegar un poco a ese segundo plano a las familias, pues fue necesario el volver a vincular a las familias con el movimiento asociativo, igual que lo habían estado en un inicio, igual que habían sido fundadoras, identificadoras de necesidades, pues que retomaran otra vez ese contacto más central con el movimiento asociativo. Y es que al final, a lo mejor yo lo doy un poco por hecho, porque siempre vivimos en este entorno, pero las asociaciones que están formadas, las asociaciones que trabajan para las personas con discapacidad intelectual, los miembros que las forman son las familias, están formadas por personas socias, que son las propias familias de las personas con discapacidad que participan en las asociaciones que las forman. Por eso es fundamental que tengamos en cuenta esta relación. Y siempre pues, se habla, ¿no?, de los recursos para las personas con discapacidad, de los apoyos para las personas con discapacidad. Pues a lo mejor de los más clásicos, como decía, como pueden ser pues, residencias, centros ocupacionales, centros de día, pero aparte de otros a lo mejor que no sean tan clásicos, también tenemos que hablar de los recursos dirigidos a las familias de las personas con discapacidad, porque ellas también son receptoras, ¿no?, o también tienen esa necesidad como
como familia. Y es que además cuando surgen estas entidades y este movimiento asociativo se busca el dar cobertura a esas necesidades de las propias personas con discapacidad, pero también dar cobertura a la necesidad de apoyo de las familias, de tener otras personas a tu alrededor que están en una situación similar, no tiene por qué ser exactamente la misma, pero con quien puedas compartir esa situación con la que te has encontrado. Por eso es fundamental que tengamos en cuenta, además de todos los servicios dirigidos a las propias personas con discapacidad, pues servicios específicos dirigidos a las familias, que también pues cuentan con sus propias necesidades particulares, independientemente de la propia persona con discapacidad. Por eso aquí me parece también fundamental que se defina qué es familia, porque familia no tenemos que entenderlo solo como la madre, padre, hermano, hermana, la abuela o el abuelo, que evidentemente sí que lo decía David, al final, por lo general, sobre quien recae los cuidados de la persona con discapacidad es sobre la madre, ¿no? Por lo general es la madre hasta que tiene que transicionar y pues suele ser una hermana o una tía quien ejerce esos cuidados, pero en muchos casos no tenemos que entender la familia solo como ese núcleo de sangre, sino que nuestra familia la forma mucha otra gente, ¿no? Puede ser que mi amiga o mi amigo, mi vecina o otra persona que para mí sea importante y que sea pues mi prestadora de apoyos, pero a lo mejor no tanto un apoyo tan técnico, sino un apoyo emocional incluso. Por eso es importante que abramos ese abanico y lo entendamos de una forma más extensa, más global. Y os hablaba antes de entrar en esta cuestión de qué es la familia, de la importancia de los servicios a familias, y me parece, por eso quería adelantaros un poco qué era esto de familia. Y es importante que hablemos de los servicios a familias porque seguro que nos lo van contando a lo largo de toda la mañana, pero las familias tienen necesidades individuales más allá de las necesidades que puedan venir derivadas de la propia persona con discapacidad intelectual, porque ella va a tener sus propias necesidades, pero luego la madre, el padre o la hermana va a tener su propia necesidad. Y dentro de esta detección surgen los servicios orientados a familia, los servicios de conciliación familiar, los grupos de apoyo mutuo, donde se generan espacios de encuentro entre personas que se pueden encontrar en situaciones familiares o personales a las tuyas y con quien compartir todas estas experiencias. Derivado de esto, pues surgen grupos de apoyo para padres y madres, para hermanos y hermanas, incluso cuñados y cuñadas que también forman parte de toda esta red, y dentro de los grupos de hermanos y hermanas no solo aquellos que son adultos, sino también hermanos que están en la infancia y que están en ese proceso de identificación y de conocimiento de la discapacidad de su hermano o de su hermana. Pero sobre todo también fundamental el trabajar con los hermanos adultos que se encuentran en un momento de transición, a lo mejor, sobre todo en los casos de familias más mayores, que han vivido con un modelo de cuidados muy clásico en el que, pues, por lo general, como decíamos, es la madre quien ejerce ese cuidado hasta que la madre ya no lo puede ejercer y de repente explota y tiene que transicionar a otra persona, ¿no? Pues hay que procurar hacer esa anticipación, en que las familias traten esta cuestión de una forma natural y que la persona con discapacidad al final sea quien esté en el centro y tome la propia decisión de cuál es el camino que quiere tener en su vida, entendiendo pues todas las personas que están a su alrededor, que son su red de apoyo, que sean partícipes de su proceso de toma de decisiones, de la prestación de sus apoyos, pero teniendo en cuenta pues a todos los miembros que esa persona entiende como familia. Y dentro de... no sé si voy bien de tiempo, sí. Dentro de todo esto que he intentado como definiros en lo que es la familia, y aunque yo lo continúe llamando familia porque creo que sí que es así, no son solo estos vínculos de sangre, y relacionado con lo que decía David del contorno, de los apoyos en la comunidad, es importante que tengamos en cuenta que los recursos no son solo pues esos recursos clásicos que os mencionaba y que a lo mejor están recogidos dentro de la cartera de recursos y servicios de dependencia, que bueno, no sé si los conoceréis, pero los recursos que se recogen dentro de la cartera de dependencia pues son eso: centros residenciales, centros de día,
centros ocupacionales y recursos de una atención, podríamos decir, más clásica. Ahora nos estamos moviendo hacia unos modelos de apoyos más centrados en la comunidad, en que la persona sea partícipe de qué sucede en su entorno y que reciba los apoyos dentro de su propia comunidad, pues tenga una vida independiente en su comunidad, que bien puede ser en la vivienda con su familia, de una forma, una vivienda en comunidad compartiéndolo con otras personas, o ella sola, también eligiendo ese modelo de vida, incluso pues llevando a cabo un proceso de inserción laboral, que puede ser tanto en empleo público como protegido o en alguna empresa ordinaria. Incluso seguro que más personas lo tratarán a lo largo de la mañana en la cultura y en el ocio, ¿no? Que sean partícipes de qué es lo que está sucediendo en la realidad en la que nos encontramos y que puedan ser parte de ella, no solo meros espectadores. Por eso es súper importante y que, al menos en nuestro mundo, esta palabra sí que se repite mucho, la desinstitucionalización, el que las personas con discapacidad intelectual del desarrollo salgan de este modelo institucionalizador, de residencias, de centros de día, y que sean partícipes de su comunidad, que presten apoyos, que se presten los apoyos en la comunidad. Incluso yo a lo mejor digo como muchas cosas que a mí me parecen pues de mi día a día, por eso luego si queréis podéis preguntarme e intentaré resolverlo de la mejor forma posible, pero cuando decimos prestar apoyos no tiene por qué ser solo un apoyo de una persona profesional, pues que yo como trabajadora social o como educadora social o como integradora acuda con la persona con discapacidad a prestar apoyos en el entorno comunitario, sino que las propias personas que formamos el entorno comunitario prestemos un apoyo natural a las personas que participan en él. Que estas personas al final son tanto las familias como las personas con discapacidad que forman parte de la familia, ¿vale? Y un poco por ir terminando, sí que me parece, y estoy segura de que sí que vamos a hablar de ello, tener en cuenta la realidad y las necesidades de las familias de forma, teniendo en cuenta la interdependencia y la dependencia con la persona con discapacidad, porque un poco derivado de todo esto que decíamos al principio, al final es la familia, la cuidadora, la que presta los apoyos a la persona con discapacidad, pero hay que entenderlo con una relación de independencia, pero no independencia como separación o algo negativo, sino al final la persona con discapacidad va a tener su propia misión, su propio objetivo de vida, y la madre, el padre, el hermano, cada una de estas personas va a tener su propio objetivo y su propio camino, su individual. Lo que pasa es que estos caminos al final confluyen y se encuentran, pero ese camino de la madre o del padre, de la hermana, no tiene por qué estar chocando constantemente con el de la persona con discapacidad, viéndolo como una barrera, sino que tiene que ser algo que se nutra, que se alimente y que se puedan acompañar. Por eso es muy importante el que las familias reciban los apoyos que necesitan y que también estos apoyos puedan ser prestados dentro de la comunidad para que puedan disfrutar pues, de una vida en común con su familiar con discapacidad, no como algo independiente entre la persona o la familia. Espero poder haberos arrojado un poco más de luz del día a día de nuestro trabajo, y espero que si tenéis cualquier pregunta pues que me la hacéis sin problema. Claro, pues, muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas. Pues, muchísimas gracias, Marisa. Les voy a dar la palabra ahora a las siguientes dos ponentes. En primer lugar a Laura Núñez Moreno, que me acompaña aquí en la mesa, que es psicóloga general, sanitaria y terapeuta EMDR de población infanto-juvenil y adulta en el ámbito privado. Ella está especializada en trauma y apego y parte de formación a profesionales, y además coordina el grupo de trabajo sobre maltrato y abuso sexual infantil en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Y en la pantalla desde Barcelona, y aquí le agradezco además la dificultad añadida de intervenir telemáticamente, tenemos a Victoria Espinosa Lorenzo, que es también psicóloga general y sanitaria especializada en trauma y apego. Ella es doctora en psicología y ejerce como investigadora y docente universitaria. Como investigadora se ocupa sobre todo del ámbito de la etiopatogenia y del tratamiento de los trastornos mentales graves en el Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Barcelona. Va a intervenir en primer lugar Laura y después le daremos también la palabra
a Victoria. Cuando quieras, Laura. Muchas gracias por la presentación, por la invitación también. Bueno, por poneros un poco en contexto, nosotras vamos a hablar de la enfermedad mental o de salud mental, del impacto específicamente sobre la maternidad, la crianza, sobre niños, niñas, adolescentes, las necesidades de las madres, bueno, un poco como en este marco. Voy a hacer una pequeña introducción ahora más general y después nos cuenta un poco Victoria, os cuento yo y luego vamos a un proyecto que estamos creando y que os vamos a presentar brevemente hoy aquí. Victoria y yo nos conocimos hace unos años trabajando en un centro de psicología especializado en abuso sexual infantil. Allí se sigue atendiendo a población infanto-juvenil, niños, niñas, adolescentes y también a población adulta. Desde ahí nos fuimos especializando en trauma, en disociación como trastorno postraumático y en apego, y después hemos seguido cada una como con otras líneas, ¿no? Con otras líneas como individuales y otras comunes, ¿no? o conjuntas, y una de ellas es, como os decía, cómo impacta o qué dificultades o cómo es la realidad de las madres y padres, pero específicamente nos hemos centrado más en las madres, quizá también, como decía David y decía ahora también Marisa, pues porque la madre es quien en general hemos visto que ejerce más el rol de cuidados y por tanto, bueno, pues con quien más hemos trabajado, ¿no? Y bueno, con quien, o lo que hemos podido ver que puede impactar más. Vamos después a hablar de dificultades y necesidades específicas que nos presentan las madres con diferentes problemas de salud mental, pero yo creo que algo que observamos en general tiene que ver con la desinformación de la población en general y también de los profesionales, y con el estigma que muchas veces se encuentran, ¿no?, estas madres desde la planificación de la maternidad, digamos, ¿no?, la dificultad para plantear, ¿no?, en el entorno o en el entorno más sanitario, en este caso, estoy pensando en ser madre, ¿no?, y bueno, pues cómo me coloco aquí o qué puedo necesitar, o desde ahí hasta pues, los distintos desafíos que se van encontrando a lo largo de la crianza de sus hijos e hijas. Bueno, este estigma lleva muchas veces, ¿no?, a una vivencia de soledad, a una vivencia de culpa, desde, ¿no?, el miedo a ser juzgada o incluso a sentirse, ¿no?, una mala madre, y desde ahí muchas veces a no pedir ayuda, ¿no?, lo que decía, en distintas fases o en distintos momentos. Entonces, bueno, desde ahí, como yo creo una vivencia general, vamos a hablar de dos más específicas. Victoria nos va a contar ahora, te doy paso, Victoria, y nos cuentas un poco del proyecto en el que tú estás, y luego retomo yo hablando un poco más de trauma y hablamos de ese proyecto juntas. Muy bien. Hola a todos y a todas. Confirmadme, por favor, que me escucháis y me veis bien. Sí, todo bien. Vale, perfecto, porque es que aquí en Barcelona está habiendo una lluvia súper intensa y bueno, estoy al lado de la ventana, así que espero que no haya problema con el sonido. Bueno, lo que quiero darle las gracias a David y a todo el equipo de Rediar por la invitación y por esta iniciativa. Bueno, Laura y David saben que me hubiese gustado estar allí, pero no ha sido posible, así que bueno, espero que haya otras ocasiones para poder coincidir. Como decía Laura, aunque ahora mismo nuestros caminos laborales se han separado y seguimos en proyectos en común, sí que me gustaría hablaros de mi trabajo actual, porque está muy asociado, ¿no? Y además resalta la importancia del proyecto literario que os comentaba Laura, que os íbamos a hablar ahora. Como decía David, yo trabajo en el Parque Sanitari Sant Joan de Déu en investigación para explorar las causas, ¿no?, y tratamientos eficaces en trastorno mental grave y en concreto en el espectro de psicosis. Y en estos últimos años estamos intentando crear una línea de investigación que está centrada en la maternidad, en mujeres, ¿no?, con trastorno mental grave,
para de esta forma poder avanzar en las limitaciones, ¿no? En los desafíos que presentan estas mujeres y sus hijos. En concreto, ahora mismo nos encontramos con 2 proyectos. Uno de ellos ha sido el de co-crear, junto con mujeres, familias y adolescentes y profesionales, una intervención psicológica para madres con psicosis y sus hijos adolescentes. Y un segundo proyecto que realizamos con la Federació Salut Mental Catalunya, que es una federación de red, ¿no? De movimientos asociativos, tanto de personas con trastorno mental como familiares, ¿no? y personal de su entorno, en el que el objetivo es estimar la prevalencia de mujeres con trastorno mental grave que son madres y las necesidades y retos que ellas encuentran. Sobre todo este último proyecto yo le tengo mucho cariño e ilusión porque ha sido co-creado tanto desde el diseño de la propuesta como en todas sus fases junto con un grupo de mujeres con experiencia propia y activistas. Bueno, pues que nos ha permitido que la investigación no sea desde hacer sobre, ¿no? Sino con la población, en este caso, que está afectada, ¿no? y que tiene esta necesidad. Y bueno, esta línea, ¿no? Que os decía que acaba de comenzar ahora, surge porque estas familias se encuentran en una realidad muy compleja y que además muchas veces pues la literatura, ¿no? Y los proyectos no las tienen en cuenta y no se sienten representadas. Pese a que, por ejemplo, pues la prevalencia, ¿no? de mujeres con trastorno mental grave que son madres es similar a la población general, es en torno al 50%. Pero en cambio, se ha visto, ¿no? Y se ha comprobado que ser mujer y presentar un trastorno mental grave es un factor de riesgo para la crianza. Como decía Laura, pues estas mujeres tienen mayor necesidad, ya no solo por los síntomas, ¿no? Del diagnóstico y cómo afecta esto al vínculo con sus hijos e hijas, sino también por todas las barreras sociales que hay en torno a esto, y que todo esto les llega a que estudios lleguen a hablar que tienen un riesgo 8 veces mayor de pérdida de custodia en comparación con sus pares, ¿no? Que no presentan trastorno mental. Y en concreto, las mujeres con psicosis se encuentran entre la población con más riesgo de esta pérdida de custodia y la necesidad, ¿no? De la intervención de servicios sociales. Claro, a este miedo que estas mujeres tienen para pedir ayuda, ¿no? Y por este miedo al estigma hace que sean muy reticentes a pedir ayuda. Pero esto también se suma que los profesionales y la sociedad, ¿no? En torno a ellas, pues no estamos sensibilizados y capacitados para poder explorar la maternidad. Y claro, esto llega a que estén más visibilizadas y que por tanto no reciban los recursos que necesitan. Y esto no solo las desprotege a ellas, sino que también desprotege a sus familias, ¿no? Que evita que se puedan intervenir con ellos y prevenirlos de desarrollar, ¿no? Problemas mentales en el futuro. Porque claro, en relación con hijos e hijas, ¿no? de progenitores que presentan trastorno mental grave, nos encontramos que hay algunos autores que llegan a hablar de que el 70% de estos hijos van a desarrollar un trastorno mental grave y que además ellos tienen mucha necesidad de conocer el diagnóstico pues de una forma rigurosa, ¿no? Y adaptada, porque a veces ellos tienen miedo, tienen desinformación y claro, en torno a ellos gira, en torno a la enfermedad mental, pues como hemos venido comentando, pues gira un tabú y un secreto familiar. Primero porque muchas veces las familias tienen miedo, ¿no? A preocuparles y porque de nuevo la población y los profesionales por la falta de formación y de visibilidad pues también estamos fomentando ahí. Entonces, por tanto, lo que comentaba Laura, el factor común que vemos en estas familias es ese miedo y la soledad que gira en torno a los integrantes de estas familias. Y por tanto, pues el reto es comprender mejor sus necesidades y poder hablar de ello. Y si bien es verdad que hemos pasado o estamos en ello, ¿no? En estos últimos años, desde una perspectiva individualista de la enfermedad mental a tomarlo como un desafío comunitario, aún queda mucho, ¿no? por recorrer. Pero sí que estos avances pues, nos han permitido no solo a poder abordar la enfermedad mental de una forma más integral, sino que también desde otros ámbitos, como por ejemplo la literatura,
pues se pueda empezar a hablar desde nuevas perspectivas, ¿no? Y además creo que David al inicio de la mesa pues lo ha ejemplificado muy bien, ¿no? Con distintas iniciativas que se están llevando en la actualidad a cabo. Y al final sí que me gustaría contar el ejemplo, ¿no? de un libro y de su autora que creo que, bueno, que fue pionera en darse cuenta de la necesidad de que estas familias estuviesen representadas y cómo esto podía ayudar tanto a estas madres como a sus hijos. Es el caso del libro de Esquizofrenia, locura, realidad, de Mercè Torrentallé, que ya es activista y presidenta de la Federación Salud Mental Cataluña. Bueno, tal y como ha explicado, ¿no? la propia autora, en alguna ocasión, pues este libro nace, y al igual que su activismo, después de que su hija sufriera rechazo y discriminación, ¿no? En su colegio, porque su madre estaba loca. Entonces ella decide, ¿no? armarse de coraje y de valentía y escribir este libro con la intención de que la gente comprendiese realmente qué era la esquizofrenia y para de esa forma poder avanzar en la eliminación de estigmas, ¿no? Y me parecía, pues bueno, un ejemplo muy representativo y además, ¿no? desde la experiencia propia, en este caso de Pero sin embargo, aunque la maternidad, ¿no? en trastornos mentales graves, como en este caso he contado en la esquizofrenia, aún le rodean muchos desafíos, bueno, con Laura en muchas ocasiones, ¿no? pues hemos hablado de que hay otros trastornos mentales que se encuentran, además de estigmatizados, ¿no? e invisibilizados, infradiagnosticados. Y bueno, sobre este tema le voy a dar paso a Laura porque os va a contar un poquito más para ayudarnos a entender, ¿no? los retos únicos a los que se enfrentan. Sí, pues bueno, os decía al principio que una de las especializaciones que compartíamos y en la que yo continúo en el ámbito sobre todo de la clínica privada es el trauma. Es verdad que yo creo que con la palabra trauma, igual que con otros términos en salud mental, está ocurriendo algo que, bueno, creo que quizá estamos sobreutilizándola, ¿no? Y eso muchas veces lleva a que el significado acabe convirtiéndose o pareciendo algo difuso, ¿no? Entonces, por bueno, pues acotarlo un poco, ¿no? Dar una línea muy breve, el trauma es la consecuencia de haber sufrido una o varias situaciones amenazantes que nos ponen en riesgo y que el cerebro no ha podido procesar adecuadamente. Ya digo que es muy simple, ¿no? Tendríamos que entrar mucho más, pero bueno, que me parecía importante matizar esto, ¿no? Sabemos además que el trauma en la infancia puede tener consecuencias a lo largo de todo el ciclo vital, consecuencias que afectan a las distintas esferas, a los distintos ámbitos. Sabemos que haber sufrido trauma en la infancia triplica el riesgo de desarrollar un trastorno mental en la edad adulta. Y digamos que cuando hablamos de trastorno postraumático, no quiero entrar mucho en lo técnico, pero por ir un poco más al trabajo más concreto que yo hago y de lo que vamos a hablar después, podemos hablar como de dos variantes, ¿no? Una que es la que quizá a la que estamos más acostumbradas, el trastorno por estrés postraumático, simple, digamos, ¿no? Después de haber sufrido una experiencia traumática, pues consecuencias que tienen que ver con, digamos, con que el cerebro se ha quedado como en un estado de alerta, ¿no? Pero el trabajo más concreto que llevamos haciendo ya un tiempo y que, como yo os decía, en el que estoy más especializada, es el trastorno por estrés postraumático complejo. Además de los síntomas del trastorno por estrés traumático simple, lo que os decía, este estado de alerta, el tener recuerdos intrusivos, pesadillas, evitar cualquier situación, persona, lugar que vaya a recordar al evento, además de estos síntomas, se desarrollan otros que tienen que ver con una dificultad generalizada para regular las emociones, un desarrollo de creencias, emociones sobre uno mismo y sobre el mundo en negativo y dificultades en las relaciones interpersonales. El trastorno por estrés traumático complejo es la consecuencia de haber vivido no un único evento traumático, sino una serie de eventos
crónicos en etapas tempranas del desarrollo normalmente, y que con frecuencia tienen que ver con personas adultas que tienen roles de cuidado, ¿no? Pues, sobre todo padres, madres, pero lo podemos extender también a la familia o un poco más al entorno. Decía Victoria, ¿no?, que vemos ahí como el infradiagnóstico. Por hablar de una curiosidad que tiene que ver con esto, cuando nos vamos a los manuales diagnósticos, el manual diagnóstico que se utiliza más en medicina, la CIE 11 es la última edición publicada desde el 2019, sí recoge ya este diagnóstico. Sin embargo, el DSM-5, el manual diagnóstico que utilizamos en psicología, esta última versión es del 2013 y todavía no está recogido, ¿no? O sea que, bueno, pues eso, ¿no? Si no lo tenemos todavía en el manual diagnóstico, no vamos a poder, ¿no?, a veces reconocerlo, trabajar desde ahí, y esto en la realidad más clínica, en lo que vemos, pues impacta en ese desconocimiento, la desinformación, la falta de sensibilización, el estigma, ¿no?, del que estábamos hablando. Y en este caso, cuando hablamos de dentro de esta población, las mujeres que son madres, pues se enfrentan, además de a este estigma, a dificultades en la crianza que tienen que ver con, se hablaba de como un estado de alerta permanente. Pues bueno, cómo ese estado de alerta impacta en la crianza, en ocasiones tiene que ver con no poder detectar o responder de forma adecuada, digamos, o suficientemente adecuada a las necesidades de sus hijos e hijas. En ocasiones tiene que ver con que sobre todo cuando el trauma no ha sido tratado, digamos, ¿no?, el impacto en la crianza a veces se da en términos de que diferentes situaciones por las que van pasando los hijos e hijas reactivan el propio trauma, ¿no?, hacen que determinadas vivencias vuelvan al presente de estas madres, y desde ahí pues, o no se pueda responder adecuadamente, o la respuesta que se da sea muy grande, ¿no?, muy exagerada. Con estas madres a veces nos encontramos, además de estas dificultades, ¿no?, en el día a día, en la crianza, bueno, pues también pensando, por ejemplo, en algunas personas con las que puedo estar trabajando ahora, una dificultad en la valoración de la discapacidad cuando se da el caso, ¿no? Pues como os decía, si hay una falta de diagnóstico, incluso de etiqueta, ¿no?, en ese caso, pues a veces también las madres hablan de que los criterios para valorar la discapacidad a veces son puramente físicos, que no está, ¿no?, ese reconocimiento tanto de los síntomas que tienen más que ver con la enfermedad mental. Entonces, bueno, yendo más, ¿no?, al proyecto literario que nosotras estamos desarrollando, algo que hemos visto en hijos e hijas de madres, tanto, bueno, pues, las experiencias de las que nos hablaba Victoria, o las experiencias con madres con trauma complejo, algo que nos encontramos es la parentificación o parentalización en estos niños, niñas y adolescentes. La parentalización sería la consecuencia de haber asumido o de asumir roles que no corresponden, ¿no? A veces estos roles o estas tareas son emocionales, consolar al padre o a la madre, o tener que contener una crisis, por ejemplo, o a veces son instrumentales, como por ejemplo tener que hacerse cargo del cuidado de un hermano o una hermana menor a edades muy tempranas, ¿no?, cuando todavía el cerebro no está preparado para hacerlo. Asumir estas responsabilidades o estos roles cuando no corresponde a veces tiene que ver con que se les impone a estos niños y niñas la asunción de estos roles, y a veces tiene que ver con que se les permite hacerlo. Bueno, son estos niños, ahora hablaremos un poco más, ¿no?, cuando vayamos al cuento, pues niños hipermaduros, niños adultizados, ¿no?, que podemos ver. Las causas para llegar a la parentalización son muy variadas, ¿no?, pueden ser diferentes. A veces se trata de la enfermedad física en los cuidadores, a veces nos podemos encontrar con estas situaciones en situaciones de un divorcio difícil, por ejemplo. A veces
bueno, tiene que ver también con las dificultades para la conciliación, la situación socioeconómica, que a veces lleva a que los niños y niñas pasen mucho tiempo solos o tengan que asumir este tipo de responsabilidades, quizá hay más en la parte instrumental, y en este caso eso, nosotras nos centramos más en la causa cuando tiene que ver con un problema de salud mental. Cuando hemos trabajado con esta problemática en la clínica y sobre todo con población infanto-juvenil, con la que bueno, pues, tenemos que adaptar más, ¿no?, el trabajo que hacemos y en muchas ocasiones buscar recursos como a través del juego o a través de los cuentos en este caso, o bueno, ¿no?, yendo más un poco a lo que a las artes escénicas o a la literatura, pues nosotras nos hemos encontrado con que hay una falta importante de referencias, incluso en cuestión de cuentos no hemos encontrado, ¿no?, la parentalización en cuentos, por ejemplo, ¿no? Sí que puedo pensar en una serie de hace unos años que se llama In My Skin, que retrataba bueno, pues el trastorno bipolar de la madre, el alcoholismo del padre y en este caso el impacto en un adolescente, ¿no? Y bueno, pues como por citar una de las pocas referencias, como os digo, que nos hemos encontrado, ¿no? Entonces, durante la clínica nosotras hemos ido como inventándonos algunos recursos y a raíz de ahí y después de lo que os decía, hacer una búsqueda en la que no hemos encontrado referencias, pues nos hemos embarcado en este proyecto juntas ahora que se trata de escribir un cuento. Estamos como en una fase preliminar todavía, o sea, tenemos el cuento escrito, pero estamos en conversación con una editorial y ojalá en adelante podamos, bueno, pues, contaros, ¿no?, o presentaros el material más específicamente, pero bueno, por explicaros un poco del proyecto desde esta fase en la que nosotras estamos. El objetivo del cuento es psicoeducar, ¿no?, explicar a los menores esta realidad, la parentalización o parentificación, un poco, bueno, pues poner palabras, ¿no?, y que los niños y niñas puedan ver que existen otras realidades, ¿no? Que yo creo que esto es uno de los grandes potenciales que tiene la cultura en general, las artes escénicas y la literatura en particular, ¿no? Bueno, pues que podamos vernos, podamos ver nuestra realidad reflejada, ¿no? Que podamos saber que no somos las únicas personas que estamos viviendo esto, y también ahí que haya diferentes referencias, ¿no? Porque evidentemente no todas las personas que viven una misma situación desarrollan las mismas consecuencias o tienen, ¿no?, una misma vivencia ahí. La idea del cuento, bueno, presentamos a una niña, que es la protagonista, su madre tiene un problema, una enfermedad mental, y su padre, digamos, que tiene pocos recursos, quizá pues también, ¿no?, por no haberlos aprendido antes y en parte también por lo que os decía, ¿no?, la dificultad de conciliación en muchos casos, ¿no?, las dificultades para llevar a cabo el cuidado. Algo que vemos al inicio del cuento que hemos querido plasmar es, bueno, además de las causas que llevan a la parentalización, como en el inicio la niña, la protagonista, lo vive desde un lugar positivo, ¿no? Pues se siente útil, recibe también el refuerzo del entorno, ¿no?, tanto en el cole, pues esto de, ¿no?, es una niña muy madura o siempre está sonriendo, como en la casa, ¿no?, como el padre y la madre pueden ir agradeciéndole pues que a veces sea ella quien escucha las dificultades, ¿no?, las vivencias de ellos, o que se haga cargo del cuidado de su hermano. En un momento del cuento pues empieza a ver cómo estos síntomas, ¿no?, que en el inicio podían verse como algo positivo, empieza a causar problemas, ¿no?, pues porque ella no puede decir que no cuando quiere hacerlo, deja de jugar incluso, ¿no?, o empieza a desarrollar síntomas somáticos, pues dificultades de sueño o dolores que nos explican por una causa orgánica, y después a través de una figura de referencia, alguien que se da cuenta de lo que está pasando y ayuda tanto a la niña como a su familia, pues vamos ahí hacia ese desenlace, ¿no? Durante la elaboración del cuento, además de basarnos en casos que habíamos ido viendo y en algunos ejemplos, hemos contado también
pues con la ayuda directa, más o menos, ¿no? Digamos, de algunas pacientes, en específico una mujer con la que yo llevo unos años trabajando. Ella viene de un trauma complejo, como explicaba antes, y además tiene 3 hijos. Y bueno, le pedimos consejo, digamos, ¿no? O opinión tanto a ella como a uno de sus hijos, y por recoger un poco, ¿no? Las 3 ideas que nos trasladaba este niño, ¿no? Que le gustaría que un cuento que explicara lo que le ocurre a su madre tuviese. Él decía que me explicaran qué es lo que le pasa y cómo va a ser, ¿no? Como qué es lo que va a pasar cuando mi madre tenga una crisis, ¿no? O esté en uno de estos momentos, como tener esa seguridad, ¿no? Hacerlo un poco predecible. Que me dijeran que no se va a morir, ¿no? El miedo, el susto que muchas veces tienen estos niños. Que me dijeran que no es mi culpa lo que está pasando y que yo no lo puedo solucionar, ¿no? Que yo creo que, bueno, es como hay una de las líneas también que hemos ido recogiendo nosotras en el cuento. Entonces, bueno, como os decía, ¿no? Estamos ahí con este objetivo, en conversación con una editorial y ojalá pronto poder presentarlo. No sé, Victoria, si quieres añadir algo sobre el cuento, algo que se me haya quedado, o sí, y así vamos cerrando también. Por mi parte, ya está. Una cosita, Victoria, si no vamos terminando, y para tener algo también de tiempo para preguntas e intervenciones. ¿Te parece? Perfecto. Por mi parte nada más. Entonces, muchas gracias a las dos, a ti Victoria y a ti Laura, por las intervenciones. Y como decía, si os apetece, tenemos todavía pues 10-15 minutillos de tiempo para que podáis plantear las preguntas que queráis, o también las reflexiones un poco a modo de coloquio, de diálogo abierto que podamos mantener entre todos y todas. ¿Alguna persona se anima a empezar? Tom. Hola, David. Pero no sé si nos hacen falta micros. Gracias. Hola. Sí. ¿Se oye? Bueno, mi nombre es Tommy. Soy primero persona, madre, abuela. Tuve polio con 1 año y desde los 16 estoy en el ámbito social para reivindicar derechos y herramientas sociales. Y desde los 30 estoy dentro del campo del arte, la danza y el activismo como herramienta social también a través del arte. La verdad que se me ponen los pelos como escarpias, ¿no? Viendo cómo está el sistema social actual, hacia dónde caminamos, los recortes cada vez más de derechos por derechos, y el tema de la diversidad. A ver, yo hablo de diversidad humana. A mí, las etiquetas, como tú decías, bla, bla, pues hace tiempo que me las quito del medio. Pues he dicho que lo primero soy persona. ¿Que funciona de manera diferente? Pues sí. Pero ni es mejor ni peor, simplemente funciono de manera diferente. ¿Traumas? Pues herita. También. Pero mi momento actual es más fácil de digerir, porque tengo 2 nietos, Hugo, de 10 años, y Enzo, de 4. Hugo tiene TEA, entonces dentro del espectro autista, ¿qué queréis que os cuente? Traumas, wow. Aulas TEA, wow. Enzo aún no está etiquetado, tiene 4 años, pero se habla por ahí, sobre todo la TEO, que ha tratado a Hugo desde que tenía 2 años, habla de altas capacidades, o sea que también, como dice mi hija, Ainsa, tiene sus cositas. Es decir, que mi hija Ainsa, aparte de vivir toda una diversidad desde que yo la parí, ahora tiene 36, ahora mismo está en un estado de una gran depresión, con tratamiento fuerte,
a nivel físico, emocional y esperemos que no vaya más. O sea que, ¿pelos como escarpia? Pues claro. Ainsa tuvo que, a través del Ateo, meterse en una propuesta con una pedagoga desde Barcelona para ahondar en el trauma de Hugo dentro de la aula Atea. Es decir, pagó unos cursos al colegio porque lo que Ainsa, mi hija, no iba a permitir es que Hugo fuese una persona que la agrediese, más de lo que él tenía que vivir ya por la circunstancia dentro de un espectro autista. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que es triste y estoy hasta ahí mismo de que las herramientas no ayuden. Entonces yo quería saber si Plena Inclusión o el Grupo Más o otros... hay una herramienta que es fundamental y para mí es la base y es mi lucha desde hace muchísimo tiempo. De hecho, por eso trabajo en el campo también social. Y la herramienta es la asistencia personal. Punto. Es la herramienta humana que hace que tanto las personas con diversidad funcional, sea de la índole que sea, y es verdad, como tú dices, que los físicos tenemos la panacea, porque los demás no existen, es una lucha que yo también tengo, es la herramienta que hace que las personas con diversidad, y da igual, tengamos una vida en igualdad de oportunidades y con la misma dignidad que el resto de los mortales. Y no hay más. Si alguien me da herramientas y me debate eso, yo se lo compro. Pero de momento es que no lo he conseguido. Entonces no sé si Plena Inclusión, tanto con el trabajo familiar, mi hija hace 11 años que dejó de tener una vida propia. Porque está 48 horas acompañando a sus hijos, por activa y por pasiva. Eso no hay derecho. Porque eso se carga a la persona más fuerte que pueda haber en la tierra. Yo tengo asistencia personal, que me la he luchado, pero como voy a cumplir 65 años, ahora el sistema administrativo y tal, me la van a quitar. Porque ya soy vieja. Yo ahora como abuela puedo acompañar a mi hija y acompañar a mis nietos porque tengo asistencia personal. Dentro de 9 meses me aplican el arresto domiciliario porque ya no valgo. ¿Perdona? O sea, me parece inhumano, me parece brutal. Y no tengo respuesta, que es lo más triste. Entonces, es verdad que hay que cuidar a las familias, es verdad que hay que cuidar a las personas, pero para que tengan la herramienta humana desde que nacen, por derecho y no por prestación. Esa es mi lucha actual, por derecho. Un derecho del Estado cuesta más que te lo quite, una prestación se lo pasan por el forro. Y lo sabéis. Y lo sabéis. Vosotras, como guerreras dentro de las asociaciones y tal. Entonces, lo que quiero hacer es esta reflexión, porque es que se me ponen los pelos como escarpia, porque el día que mi hija no esté y su padre, que yo tampoco, ¿qué va a pasar con Hugo? ¿Qué va a pasar con Enzo? Institucionalizados, cuando tienen el derecho de vivir en su casa por derecho de nacimiento, con una herramienta que es lo único que puede salvar un sistema que está podrido. Y esa herramienta es la asistencia personal. Esa herramienta humana que yo hace que hoy esté aquí, porque mi asistente está fuera, y que pueda tener una vida independiente, en igualdad de oportunidades como el resto de los mortales. Es tan difícil que un sistema, bueno, que para mí está podrido, pueda entenderlo. Gracias. Gracias a ti. ¿Cómo has dicho que te llamabas, perdona? Soy Tomi Ojeda, conozco al equipo soy hermana de David Ojeda y llevo 30 años en el campo del arte y desde los 16 en el campo de lo social, donde me han tocado mucho por dentro y por fuera. Es que un poco por contextualizar lo que comentabas, para sobre todo contextualizar la figura de la asistencia personal, a lo mejor incluso puedes aportar más que yo, la figura de la asistencia personal surge a partir de las personas con discapacidad, son las personas con discapacidad las que ponen sobre la mesa esa figura y no es una figura, a lo mejor luego en otro tipo de apoyos sí que se presta apoyo a la persona pues para a lo mejor modelar o aprender, hacer X tareas, pero en este caso la asistencia personal es para que la persona pueda llevar a cabo la actividad que desee independientemente de su situación particular, que sea ese apoyo
ese apoyo personal, ¿no? En vez de a lo mejor un apoyo técnico. Y a mí me parece como algo clave el que son las personas con discapacidad las que reclaman esa figura. Hombre, ha costado muchos encierros en el Inserso, en el Fondo Europeo, en dar muchos encierros de los físicos, que como digo, parece que somos la panacea. Sí. Pero hay algo que no hemos conseguido, que sea un derecho y no una prestación. Entonces, es la asistencia personal, no solo como herramienta de acompañamiento, es que a través de esa figura, la persona tenga la diferencia que tenga, puede ser persona. Y los padres, los familiares, porque ¿sabéis una cosa? Que también el tener que depender, porque el sistema hace que tengamos que depender de la familia, los amigos, el amante que pasa por la calle y tal, crea una deuda emocional, que es también un trauma y que nunca se acaba de pagar. Entonces, el sistema no funciona. Y a mí me duele ya el alma, la boca y todo, de exigir por derecho la única herramienta que puede hacer que esto cambie. La asistencia personal. Gracias. Y es que luego, en relación con esto que comentas, y pues por poner, porque es verdad que nosotras lo tenemos como en nuestro día a día, pero la gente luego no lo conoce, ¿no? La asistencia personal es otra prestación que está dentro de dependencia, pero es incompatible con cualquier otra prestación. O sea, que me la van a quitar. Claro, eso es. Y con la asistencia personal, en función de la comunidad autónoma en la que tú residas, puedes acceder a ella con unas limitaciones o con unos requisitos u otros. Por eso el movimiento bien independiente no tiene que ver nada con la comunidad y ahí tenemos ahora la guerra. Claro. Porque ya sabéis cómo está funcionando, entonces se la van a cargar. O sea, todas las luchas que llevamos desde el 2000 en España, que en otros países, Estados Unidos e Inglaterra, empezó, pues eso, casi cuando Rosa Parks se sentó diciendo que de aquí no me muevo, porque tengo la piel negra. Pues aquí, eso llegó en el 2000. Sí. Y se van a cargar toda una lucha de este tiempo. O sea, los pelos como escarpias se me ponen, ¿eh? Porque lo que viene no es nada agradable. Y yo solo pienso en Hugo y en Enzo, en su futuro. Porque yo tengo voz y boca, pero las personas con esa diversidad necesitan esos apoyos. Por derecho. Desde Plena Inclusión Madrid, el año pasado se puso en marcha la Oficina de Vida Independiente, y que a partir de 7 años ya sí que prestan apoyos a través de la asistencia personal. Sí, lo sé. Entonces, bueno, por si lo queréis también tener de contacto, porque al final es lo que tú dices, es una figura que es ese complemento que tiene la persona para poder desarrollar su proyecto de vida. ¿Alguna pregunta más? Bueno, a ver, lo primero... Un segundo. Perfecto. Bueno, hay cosas que hay que decir y bueno, y aclarar. Me sorprende una cosa porque habláis de la discapacidad y tampoco habéis invitado a personas con discapacidad a hablarla. En el folleto el lenguaje era muy técnico y la mayor parte de la charla, porque no todo el mundo entiende el lenguaje técnico. Aparte, si no así, va a ser más difícil que se logre el objetivo. Aparte ya es difícil de por sí cómo se hacen las cosas y la pelea para que hagan cambios. Hay que intentar ver cómo hacerlo. No solo también, invitado también a personas con discapacidad que lo sepan o lo conocen. Ya, incluir a las familias, claro, pero sí un poco técnico la mayor parte de las cosas que he ido viendo aquí en la charla. Y bueno, puedo decir yo, pues he hecho así cursos así de accesibilidad y de validador y hay cosas que son demasiado técnicas y no todo el mundo las sabrá o las entiende bien. Es algo que se tiene que trabajar bastante, la verdad. Tú decías, ¿no?, que faltan ponentes en estos espacios con discapacidad. Pues sí, la verdad. Y también hay formación para hacer las cosas bien. Como por ejemplo, lo de que se ha contado de que quieren quitar un apoyo. No me parece bien, porque primero, pregunta a la persona si se apaña o lo necesita. No coge y decidir por ella. Pues quita su derecho a opinar o decidir. Al igual que como lo de las elecciones. Yo las pocas veces que he ido a votar, si no veo un programa electoral y no me queda claro, yo no es que ni voto a ninguno.
No veo si tal cual. Pues no he votado ninguno porque no me dan confianza, no he visto ningún programa y ya si no voy a ciegas. También está esto, protestando porque explican las cosas, las hacen difíciles y para eso se aplica la lectura fácil. A ver, no es fácil poner un texto corto, pero sí intentar buscar algo que sea más fácil de entender, un ejemplo. Si no, no avanzamos nunca. Pues tomamos nota. Hola. David, no sé si... Sí, claro que sí, por supuesto. Sí, me gustaría, bueno, recoger la crítica, ¿no? Por favor, si me puedes recordar tu nombre. Fernando. Fernando. Pues nada, agradecerte también la valentía de poder hacer críticas, ¿no? A los profesionales en este caso. Y yo la recojo también en el ámbito que me toca porque, como os decía, pues desde investigación, como tú dices, muchas veces hacemos propuestas sin tener en cuenta si eso realmente es una necesidad, no, es una preocupación, no. Y desde ahí, por eso, pues el objetivo tanto de este libro, ¿no? que estamos llevando a cabo con Laura, como los proyectos que yo llevo a cabo, ¿no? en mi trabajo, lo que estamos intentando es que las personas puedan formar parte de la elaboración y la creación de estos. Porque, como tú bien dices, no tiene ningún sentido trabajar sobre las personas y no con ellas. Así que agradecerte, Un placer. tu intervención. Gracias. Un placer. Completamente. Tenemos tiempo, yo creo que para alguna última pregunta o comentario más, si a cualquier persona le apetece. ¿Sí? Hola, buenos días. Yo soy el técnico del streaming y me gustaría, también soy psicólogo clínico, me gustaría preguntarte cómo evoluciona ese cuento. Esa patología que habéis contado, ¿cómo se evoluciona? ¿Cómo acaba? ¿En el cuento? Sí. ¿Dices? Claro, es una de las cosas que nosotras también nos planteábamos durante la creación, porque algo que compartíamos en el trabajo juntas en la clínica sobre los cuentos es que en realidad a veces veíamos finales muy ideales que no son las historias que más vemos, ¿no? O que más se representan. Durante el proceso y contando también con una compañera que nos ha supervisado el cuento como una mirada desde fuera, ella nos decía, tenemos quizá que ir al ideal asumiendo que no vamos a llegar nunca, ¿no? Pero ponernos ahí como para ver dónde nos quedamos. Entonces en el cuento sí que hemos ido a un desenlace bastante ideal, digamos, y como os decía, hay una figura de referencia que en este caso es una profesora que se da cuenta de lo que está ocurriendo y hace una especie de intervención familiar. Es un cuento para niños alrededor de 8 años, entonces también hemos simplificado mucho, ¿no? lo que se ve, pero hace sobre todo como una intervención con la familia, con la madre y el padre, que ayuda a que los síntomas vayan desapareciendo en la niña. Hemos metido un poco la recaída, como por no irnos, ¿no? Solo a lo ideal, pero eso, lo que se ve en el cuento es que va remitiendo al final lo que había ocurrido, que como digo, quizá no es lo que no se recogen todas las realidades, pero partíamos un poco de lo que digo, ¿no? El ideal para luego ver dónde nos quedamos en cada caso. Gracias por la pregunta. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más y si no, pues lo que podemos es seguir conversando ahora con el café, que vamos a tener media hora hasta las 12, que reanudaremos la jornada con una segunda mesa. Entonces, pues muchísimas gracias Victoria, Laura y Marisa por vuestras ponencias, muchísimas gracias a todos y todas por las intervenciones y por la atención. Hasta ahora dentro de un ratito.
por no irnos, ¿no?, solo a lo ideal, pero eso, lo que se ve en el cuento es que va remitiendo al final lo que había ocurrido, que como digo, quizá no es lo que, no se recogen todas las realidades, pero partíamos un poco de lo que digo, ¿no?, el ideal para luego ver dónde nos quedamos en cada caso. Gracias por la pregunta. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, y si no, pues lo que podemos es seguir conversando ahora con el café, que vamos a tener media hora, hasta las 12, que reanudaremos la jornada con una segunda mesa. Entonces, pues muchísimas gracias Victoria, Laura y Marisa por vuestras ponencias, muchísimas gracias a todos y todas por las intervenciones y por la atención. Hasta ahora, dentro de un ratito.
¿Problemas con la culpa? Pues aquí les presento el nuevo reparador de la culpa. Cosas que puedo hacer con ella. Sufrirla.
Mama loves mambo. Arrastrarla. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Analizarla. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Transformarla. Mama loves mambo. Aprender de ella. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Aceptarla. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Abandonarla. Mama loves mambo. 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 Mama loves mambo.
Flotamos en un cuerpo con la libertad que nos exalta, transformándonos en criaturas divinas del esplendor, la alegría y el florecimiento. Llenamos la vida, llenamos el ser, lo llenamos todo. Muchas gracias a todos y todas y a seguir trabajando. No hay que aburrirse.